A ver, un internauta que se hace llamar el Mesías cubano me hace una solicitud de análisis de lo que constituye una interrogante muy frecuente entre la población. Si los Estados Unidos tienen relaciones normales con otros países socialistas como China o Vietnam, ¿por qué las relaciones con el gobierno de Cuba resultan irreconciliables? Hoy yo voy a dar mi criterio al respecto. Nada ocurre sin una causa y cada causa tiene sus consecuencias equivalentes. Estados Unidos es indiscutiblemente un país de migrantes. Los hay chinos, coreanos, dominicanos, venezolanos, mexicanos, hay muchísimos mexicanos y cubanos. Estadísticamente, los cubanos ocupan el 7º lugar en cantidad de migrantes en los Estados Unidos. México encabeza la lista, seguido de la India y de China. La cantidad de migrantes cubanos empezó a crecer rápidamente después del triunfo de la Revolución Fidelista. Los primeros migrantes estaban conformados por aquellos que huían para evitar enfrentar el proceso judicial en su contra, seguido de los perjudicados por las nuevas leyes revolucionarias. Posteriormente, a medida que el sistema político y económico de la nación se fue definiendo, empezaron a emigrar aquellos que vislumbraban su futuro fuera de la isla. Pero ya desde el principio, el gobierno revolucionario discriminó, despojó de sus pertenencias y propiedades, denigró, expulsó de sus empleos, maltrató de obra y de palabra a aquellos que decidían abandonar el país de forma definitiva y les negó la posibilidad de volver a pisar la tierra que los vio nacer, ni siquiera por razones humanitarias. Los llamó despectivamente gusanos y apátridas, aunque sus motivaciones no fueran políticas, sino económicas o de reunificación familiar. Las medidas contra ellos incluso tuvieron un alcance extraterritorial. Aquellos que se acogían a la ciudadanía de un país extranjero perdían de oficio la ciudadanía cubana. Los migrantes cubanos carecían de apoyo y protección de las embajadas cubanas en el exterior. Se trató por todos los medios de cortar los lazos familiares entre los cubanos migrantes y los cubanos residentes en la isla. Se borró de la lista de personalidades célebres y se ignoraron los éxitos de talentos cubanos extraordinarios en las áreas de la cultura, el deporte y todas las demás solo por el hecho de haber migrado. Muy conocidas son las expulsiones, discriminaciones, agresiones físicas, mitines de repudio, ofensas y muchas otras barbaridades que se cometieron cotidianamente contra los que deseaban emigrar, y todo ello bajo la mirada cómplice del gobierno que había dado la orden. ¿Fueron acaso los migrantes vietnamitas, chinos, mexicanos o indios sometidos a tales prácticas inhumanas por parte de los gobiernos de sus propios países? Y hay un segundo y muy importante factor. La comunidad cubana hizo de los Estados Unidos la patria que le fue negada, sin olvidar ni renunciar jamás las raíces de su tierra natal, y allí plantaron su bandera. Han crecido económicamente y han ganado un lugar preponderante en la política interna de ese gran país. Se han prácticamente apoderado del estado de la Florida y han hecho de Miami su capital. Pero no solo eso, los cubanos han alcanzado puestos políticos muy importantes en el gobierno, el Senado y en las alcaldías de la Florida. Esa condición les otorga una enorme influencia en los resultados electorales de los Estados Unidos. Y por supuesto que la sed de justicia alimenta a los justos rencores acumulados y hacen inclinar la balanza a favor del candidato dispuesto a hacer sentir en carne propia a la dictadura las injusticias que cometió. La comunidad cubana logró convertir al llamado bloqueo por unos y embargo por otros en ley federal, para que ningún presidente tuviera la prerrogativa de anularlo con su firma, como la dictadura insiste en hacer creer a la opinión pública. Mientras tanto, acá el gobierno que los despreció y humilló ignoró despectivamente todos esos logros, hasta que perdió financiamiento y el apoyo del campo socialista y quedó desamparado sin haber preparado al país para ser económicamente independiente. Solo entonces empezó a valorar el poder financiero y político de los otrora asquerosos gusanos e hipócritamente empezó a flirtear con ellos, culpando a otros de sus propios errores y hablando de puentes de amor donde antes solo destilaba odios. Sin embargo, la falta de sinceridad de tales lisonjas no pasa inadvertida a la comunidad migrante debido a la soberbia y la total ausencia de tan siquiera una frase de arrepentimiento y de disculpa. El gobierno cubano exige el cambio incondicional de la actitud de la comunidad cubana en el exterior
como si les asistiera tal derecho. El gobierno de los Estados Unidos no está interesado para nada en asumir la responsabilidad de un país en ruina, que solo le aportaría más pérdidas que beneficios. La posición geográfica de la isla ya solo es de interés para los enemigos de los Estados Unidos. Los gobernantes norteamericanos recrudecen las sanciones y medidas contra el gobierno cubano para granjearse el apoyo de la comunidad cubana, que no olvide el sufrimiento que el gobierno cubano les causó y que hace mayoría y decide la posición del estado de la Florida, que es fundamental para la victoria en las urnas. Es por eso que yo creo que una reconciliación entre ambos países solo será posible el día que desaparezca la afrenta sufrida en la memoria de los emigrados cubanos o el día que desaparezca la dictadura en la patria. Muchas gracias.